Bajo la mirada de Dios, iniciemos este momento de reflexión. He sentido en estos años que el silencio se ha vuelto un extranjero en Occidente. Las ciudades ya no descansan, las voces se multiplican, los juicios se aceleran y el alma humana, cansada, busca un lugar donde aún pueda escuchar su propio latido. A veces camino por las calles y miro los rostros que pasan. Hay brillo en los ojos, pero también una sombra que no se nombra. Es el cansancio de no tener un centro, de vivir en un tiempo que perdió la dirección. Recuerdo los primeros días de mi vocación, cuando todo parecía más claro. La oración era una casa donde uno entraba sin miedo. Hoy muchos pasan frente a esa casa sin verla. Otros entran solo por curiosidad y al no encontrar ruido creen que no hay presencia. Pero Dios no desapareció, simplemente se ha retirado un poco para dejar que el hombre descubra su vacío. Y ese vacío es una puerta, no una condena. He comprendido que el mundo moderno teme detenerse. El silencio le resulta insoportable porque lo enfrenta con su propio eco. Sin embargo, es en ese eco donde empieza la conversión interior. No la conversión de los grandes gestos, sino la del corazón que se abre de nuevo a la ternura. He visto cómo un solo momento de quietud puede cambiar más que 1000 discursos. El centro del mundo ya no está en Roma, ni en las plazas, ni en los templos de poder. El centro se ha desplazado al corazón que todavía escucha, y aunque ese corazón sea uno entre millones, basta para sostener la esperanza, porque Dios no busca multitudes, busca presencia. He caminado por muchas tierras y en todas he sentido el mismo temblor. El ser humano ha olvidado hacia dónde mira. Todo parece moverse, pero en realidad nada avanza. Se construyen templos de cristal y acero, se elevan voces en los parlamentos, se multiplican las opiniones como si fueran semillas lanzadas al viento, pero la raíz no encuentra tierra. Falta la hondura, falta la pausa donde el alma pueda recordar quién es. He aprendido con los años que el ruido no solo está afuera, también habita dentro. Hay pensamientos que no descansan, emociones que giran sin tregua, deseos que empujan y se consumen. En ese torbellino el hombre moderno busca sentido y no lo halla, porque el sentido no se encuentra corriendo, sino deteniéndose. Lo comprendí una noche cuando el cielo estaba cubierto de nubes y el viento golpeaba los muros del monasterio. No había canto ni oración en voz alta, solo la respiración, solo el rumor del tiempo. Y allí sentí a Dios, no como una presencia que llega, sino como algo que siempre estuvo. Occidente corre detrás de sus propias sombras, busca redención en la ciencia, en la economía, en la velocidad. Pero la fe no vive en esas alturas, vive en la mirada que sabe agradecer, en las manos que no se cierran, en la bondad que no se anuncia. He visto cómo el mundo se desvía por querer poseer lo que solo puede recibirse. Y he sentido dolor, pero también una calma profunda, porque incluso cuando todo parece disperso, Dios sigue tejiendo desde dentro. A veces, al amanecer, camino por los pasillos vacíos del Vaticano. El mármol guarda ecos de siglos, las piedras respiran historia, y mientras la luz se filtra por las vidrieras, pienso en cómo el centro se desplazó. No fue un error, fue un proceso. El mundo necesitaba perder su eje para comprender que el único centro real es invisible, no se impone, no se exhibe, solo se ofrece. He conocido personas que buscan respuestas en los extremos, unos en la razón, otros en la emoción, pero ambas sin raíz se vuelven frágiles. La razón sin fe se vuelve fría, la emoción sin verdad se vuelve humo. Por eso, el silencio es el único terreno donde ambas pueden encontrarse. Allí la mente cede, el corazón se abre y lo divino respira. El ruido de las redes, de los debates, de las guerras pequeñas del lenguaje, todo eso va formando una muralla invisible. Una muralla hecha de distracción. Detrás de ella Dios espera sin prisa, no castiga, no exige, solo espera.
como el sol detrás de las nubes, y cuando el alma se cansa de correr, esa espera se vuelve refugio. He aprendido a escuchar los signos que no hacen ruido, una mirada serena, un gesto humilde, una lágrima que nadie ve. En esos pequeños actos está el pulso del Evangelio, más vivo que nunca. No necesita templos de mármol, solo corazones dispuestos. La fe no se mide por lo que se dice, sino por lo que se sostiene en silencio. Hay momentos en que las palabras sobran. El Papa no tiene respuestas distintas a las de cualquier hombre que reza. Solo lleva más años aprendiendo a callar ante el misterio. Y en ese callar he descubierto que Dios no se aleja. Somos nosotros quienes giramos alrededor de vacíos que creemos luminosos. Occidente ya no tiene centro porque confundió la voz con el ruido, pero aún hay esperanza, siempre la hay. Mientras un solo hombre o una sola mujer se arrodille en secreto y pronuncie un gracias sin pedir nada, el mundo conserva su eje. Allí, en esa gratitud escondida, Dios sostiene lo que queda. He pensado mucho en el futuro, no en los planes ni en las estrategias, sino en la posibilidad de que la humanidad redescubra la lentitud. Volver a mirar el cielo, volver a escuchar el agua, volver a confiar, no en los poderes, sino en la bondad simple. Cada paso que damos sin amor nos aleja del centro. Cada acto de ternura nos devuelve a Él. A veces, en mi oración nocturna, imagino el mundo como una casa sin lámpara. Todos buscan la luz, pero nadie se atreve a permanecer en la oscuridad el tiempo necesario para que los ojos se acostumbren. Solo entonces se ve la claridad que ya estaba. Así también sucede con Dios. No llega, se revela, no aparece, se deja sentir. En los pasillos del silencio hay verdades que no necesitan defensa. Lo aprendí al mirar la pobreza, al acompañar la enfermedad, al sostener las manos de quienes mueren. Allí no hay discursos, solo fe que respira, fe que tiembla, fe que sostiene. Occidente puede perder su centro, pero no su alma, porque el alma del mundo es Dios, y Dios no se ausenta. Solo cambia de lugar, como el sol que se oculta para permitir que las estrellas hablen un poco. He visto cómo el mundo levanta monumentos a su propio brillo, mientras la raíz se seca en silencio. No por maldad, sino por olvido. Se ha perdido la memoria del alma, esa memoria que no guarda datos, sino presencia. Cuando un pueblo olvida su centro interior, todo se vuelve superficie. Las voces se superponen, las miradas se dispersan y el corazón ya no sabe a dónde volver. He sentido esa dispersión incluso dentro de mí. Ningún hombre, ni siquiera un papa, está libre del ruido. En ocasiones me descubro buscando en la agenda lo que antes buscaba en la oración. Me asusta a veces la velocidad con la que el mundo exige respuesta. Pero Dios no exige, espera. Su tiempo no es un reloj, es una respiración. Cada vez que logro callar, ese ritmo se hace visible y entiendo que todo lo que parece perdido solo duerme. He aprendido que el poder sin silencio se convierte en carga, que la palabra sin pausa se vacía, que la fe sin humildad se endurece. En esta época donde todo se mide y se compara, lo divino sigue moviéndose despacio, como el agua subterránea que no se ve pero sostiene los campos. He caminado entre multitudes que buscaban emoción y he encontrado más verdad en el temblor de un anciano que reza despacio en una banca de madera. Allí está el centro, en lo que no presume, en lo que se mantiene fiel. El silencio de Occidente no es ausencia, es espera, es la respiración del alma colectiva que aún no se atreve a reconocerse vacía. He sentido esa espera en los templos medio vacíos, en los jóvenes que no saben si creer o reírse de la fe, en los ancianos que repiten las mismas oraciones sin entender por qué no sienten lo mismo que antes. Pero incluso ese cansancio es una forma de oración, porque el alma
aunque esté agotada, sigue llamando a su origen. A veces, mientras camino entre los jardines del Vaticano, observo cómo el viento mueve las hojas y pienso que ese movimiento es más sabio que muchas decisiones humanas. No busca dirección, solo acompaña. Así debería moverse también la Iglesia: menos dominio, más presencia; menos estructura, más escucha. Porque el mundo ya no tiene centro visible, pero lo divino sigue brotando donde se le permite respirar. He comprendido que no es necesario reconstruir el pasado. Lo que se fue cumplió su ciclo. Occidente no necesita volver a lo antiguo, sino redescubrir lo esencial. El centro no es un punto, es un modo de estar. Es la atención, la ternura, la confianza, Cuando un corazón mira al otro sin juicio, allí se restablece el eje del mundo. En la historia de la fe, los grandes cambios siempre nacieron en silencio. Ninguna renovación empezó con ruido. Nació de una renuncia interior, de una mirada que dejó de exigir explicaciones y se limitó a amar. A veces pienso que estamos en ese umbral, que todo este ruido no es sino el parto de una nueva calma. Tal vez el Espíritu está desordenando para crear otra vez. He aprendido a no temer al caos. Lo he visto en la naturaleza, en las comunidades, en mí mismo. Todo caos encierra una semilla de orden que solo germina en la confianza. Cuando las estructuras caen, cuando los sistemas se quiebran, cuando los templos se vacían, Dios sigue siendo. No se muda, no se apaga, se repliega. Espera que la humanidad mire hacia adentro y encuentre allí lo que tanto busca afuera. A veces me detengo frente a los retratos de los papas anteriores. Veo sus rostros serenos, marcados por la fatiga y la esperanza. En todos hay la misma mirada, una mezcla de amor y cansancio, de certeza y entrega. Me pregunto si ellos también sintieron que el mundo se alejaba del centro, y creo que sí. Pero también creo que entendieron que el centro nunca depende del mundo, solo de Dios. He pasado muchas noches sin dormir, orando en silencio por un planeta que ya no sabe cómo detenerse. Las luces de las ciudades iluminan demasiado y no dejan ver las estrellas. Y sin embargo, detrás de esa luz artificial, la creación sigue respirando su verdad. A veces, en medio del ruido, basta con cerrar los ojos, no para huir, sino para volver. He escuchado el gemido del alma humana en los hospitales, en los campos de refugiados, en los despachos donde se deciden guerras. Y he sentido que incluso allí, entre el dolor y la confusión, hay destellos de gracia, porque donde hay sufrimiento, hay presencia. Dios no abandona las ruinas, las habita. No huye de la desolación, la convierte en semilla. Occidente busca controlarlo todo, pero la fe no se controla, se recibe, se cuida, se deja ser. He aprendido que el reino no llega con estrategias, sino con gestos pequeños, una palabra que consuela, una escucha sin prisa, una mano que no se aparta. Todo lo demás es decorado. Lo esencial siempre ha sido invisible y seguirá siéndolo. El mundo ya no tiene centro visible porque el corazón del hombre se ha fragmentado, pero esa fragmentación no es definitiva. Cada fragmento puede volverse espejo. Si el alma aprende a mirar su herida sin miedo, la herida se convierte en puerta y a través de esa puerta lo divino entra. He sentido que el futuro no pertenece a quienes gritan, sino a quienes saben esperar. La esperanza es una semilla silenciosa que germina en la oscuridad. Cuando todo parece disperso, ella trabaja en lo oculto. Y cuando florece, nadie sabe exactamente cómo sucedió. Así actúa Dios, sin ruido, sin anuncio. Tal vez la tarea de nuestro tiempo no sea reconstruir el centro, sino aprender a vivir sin necesitarlo, a confiar en que lo invisible sostiene, a dejar que el alma respire sin mapa, sabiendo que la presencia nunca se ha ido. Porque incluso cuando el mundo se desorienta, Dios permanece inmóvil.
como el corazón que late bajo todo ruido, esperando ser escuchado otra vez. He aprendido que cuando el mundo se queda sin centro, el alma busca un refugio interior. Al principio lo hace con miedo, porque la costumbre del ruido le ha enseñado a temer al silencio. Pero con el tiempo, ese silencio se convierte en maestro. Enseña sin palabras, sostiene sin promesas, acompaña sin juicio. He pasado noches enteras contemplando ese misterio, cómo el vacío puede contener tanta plenitud, cómo el cansancio puede transformarse en oración. Occidente se ha llenado de palabras que ya no dicen nada. Las calles están cubiertas de mensajes, los rostros reflejan discursos ajenos, las manos buscan cosas que no alimentan. Se ha confundido el brillo con la verdad. He sentido tristeza por ello, pero también una esperanza tranquila. Porque cuando una palabra pierde su sentido, el corazón humano comienza a buscar algo que lo tenga de verdad. Y esa búsqueda, aunque torpe, es sagrada. He visto cómo algunos se alejan de la fe pensando que así ganan libertad. Pero la verdadera libertad no consiste en apartarse de Dios, sino en descubrirlo en todo, en el cansancio, en la duda, en el error, en el deseo de seguir. La libertad no es el grito, es el respiro profundo que se da al aceptar la vida tal como viene. Y en ese acto sencillo, Dios se hace presente. Cuando era joven, creía que la Iglesia debía guiar al mundo desde un trono. Hoy entiendo que debe hacerlo desde el suelo. Solo desde abajo se comprende lo que pesa, lo que duele, lo que espera. El poder sin compasión es ruido, pero el poder que sirve, el poder que se inclina, se convierte en presencia. En estos años he visto cómo lo pequeño sostiene lo inmenso, cómo lo oculto tiene más fuerza que lo visible. He caminado por ciudades donde el lujo brilla más que el cielo. Allí, entre luces artificiales, me ha tocado detenerme en capillas diminutas, donde una vela encendida arde sin ser vista. Esa llama sencilla me habla más que los discursos, porque la fe no compite, no grita, no se impone, simplemente arde, permanece. Esa pequeña luz, escondida en una esquina, es más poderosa que todas las torres de acero, porque no depende del aplauso, depende del amor. He comprendido que el alma humana no necesita certezas, necesita confianza. La certeza busca poseer, la confianza permite vivir. Cuando confiamos, dejamos que Dios sea Dios, dejamos que el misterio tenga la última palabra, y entonces todo se ordena, aunque no lo entendamos. He acompañado a muchos que perdieron el sentido, hombres y mujeres que creyeron haberlo tenido todo y sin embargo sintieron dentro un vacío que no se colma con nada. Les he escuchado en silencio sin ofrecer soluciones, porque la fe no es un remedio, es una compañía. Dios no elimina el vacío, lo habita, y cuando uno acepta esa presencia silenciosa, el vacío se transforma en espacio para la gracia. En mis viajes he observado cómo las antiguas iglesias se convierten en museos. Muchos las visitan con curiosidad, pocos con oración. Pero a veces, en medio del ruido de las cámaras, alguien se detiene, guarda silencio y cierra los ojos. Ese gesto mínimo me conmueve, porque demuestra que el alma no ha olvidado del todo, aún sabe reconocer lo sagrado cuando lo toca. Aunque el mundo cambie, aunque las palabras se pierdan, el alma conserva esa memoria. He aprendido a leer los signos pequeños. Un niño que comparte su pan, una mujer que cuida en silencio a un enfermo, un hombre que renuncia a su comodidad para dar descanso a otro. Esos gestos invisibles mantienen vivo el centro que el mundo ha olvidado. Dios no habita en los monumentos, habita en el corazón que ama sin pedir recompensa. He sentido muchas veces el peso del tiempo. La historia parece moverse en círculos, como si la humanidad repitiera los mismos errores con distintos nombres. Pero la fe enseña que incluso los errores son parte del camino,
que la caída puede ser también una forma de recordar de dónde venimos. En cada época, lo divino se oculta un poco más para que el hombre aprenda a buscarlo con mayor hondura. El ruido no puede vencer al silencio, solo puede retrasarlo. Al final, todo regresa a la quietud. Los imperios caen, las ideologías se disuelven, los nombres se olvidan, solo permanece lo que fue dado con amor. Esa es la medida que sostiene el mundo, aunque el mundo no lo sepa. He visto que la gente teme la lentitud, pero la lentitud es la respiración de Dios en la historia, es el ritmo que no se impone, que deja madurar lo que tiene vida. En la prisa no hay raíces, en la calma todo florece. Cuando el alma aprende a esperar, el tiempo deja de ser enemigo y se vuelve maestro. He descubierto también que la verdad no se defiende, se vive. He sentido el deseo de justificar mi fe ante quienes dudan, pero con los años comprendí que lo más fuerte no necesita demostración. La bondad no argumenta, irradia. La fe no debate, sostiene. El amor no exige reconocimiento, simplemente permanece. Occidente ha querido hacer de la razón un Dios, pero la razón sola no puede salvar, solo puede ordenar. El alma, en cambio, puede redimir, porque la redención no viene de las ideas, sino del perdón, y el perdón es un acto de fe. Cuando un corazón perdona, el mundo recupera un fragmento de su centro perdido. He pensado en los desiertos, en esos lugares donde no hay ruido ni sombra. Allí el hombre descubre que no necesita tanto para vivir. El sol le enseña el límite, la arena le enseña la humildad. Tal vez el mundo está entrando en un desierto espiritual, no para morir, sino para purificarse. En el silencio del desierto se oye lo que antes se ocultaba. Allí no hay centro porque todo es horizonte, y en ese horizonte lo divino se deja entrever. He comprendido que la esperanza no nace de las soluciones, sino de la fidelidad. Seguir creyendo cuando nada parece sostenernos, seguir amando cuando el mundo no ama, seguir confiando cuando todo se quiebra. Esa perseverancia silenciosa es la semilla que un día volverá a dar fruto. No lo veremos quizá, pero florecerá. Cada vez creo menos en los sistemas y más en los gestos, menos en los discursos y más en la mirada que consuela, porque en cada encuentro humano puede volver a nacer el centro del mundo. Cuando dos seres se reconocen con ternura, aunque no se digan palabra, Dios habita ese instante, y ese instante basta para sostenerlo todo. He sentido que la historia de este tiempo se escribe con demasiada prisa. Las páginas se llenan de cifras, de opiniones, de movimientos que se olvidan antes de entenderse. Se habla mucho del futuro, pero casi nadie lo espera. Todo se desea ahora, todo se reclama enseguida. Sin embargo, el alma humana sigue necesitando lo de siempre: un poco de calma, una mirada verdadera, una razón para seguir respirando. He aprendido que el alma del mundo se agota cuando deja de contemplar. Cuando solo mira para consumir o para juzgar, se vuelve ciega. Por eso creo que el nuevo centro que debemos buscar no está en la política, ni en la ciencia, ni en los templos. Está en el acto sencillo de mirar sin poseer, mirar un rostro, una montaña, un amanecer, y dejar que esa mirada se convierta en oración. Cuando el corazón contempla, el mundo se ordena sin esfuerzo. En los años de mi ministerio he conocido muchas voces que claman por una fe moderna. A veces las entiendo, otras no tanto, pero creo que lo esencial no cambia. Lo que cambia es la forma de escucharlo. Dios no necesita templos nuevos, necesita oídos dispuestos. Su voz sigue siendo la misma, suave, firme, escondida. Solo el ruido ha aumentado. Recuerdo una tarde en que me quedé solo en la capilla después de una jornada larga. Las luces del sol entraban como hilos dorados entre los bancos. No había nadie, ni cantos, ni palabras, y sin embargo sentí una presencia más viva que en cualquier multitud.
comprendí que no es necesario el público para que exista lo sagrado. Lo sagrado vive en el silencio que acoge, no en el ruido que impresiona. Occidente se ha vuelto hábil para construir, pero ha olvidado cómo detenerse. Se levanta cada día con el impulso de crear más, de acumular más, de expandirse más. Pero sin raíz, toda expansión se vacía. La tierra da fruto solo cuando descansa. El alma también, sin descanso, sin pausa, se pierde el sentido. Por eso, cuando veo a tantos corriendo sin dirección, siento que la tarea de la Iglesia no es empujarlos, sino ofrecerles un lugar donde puedan detenerse sin miedo. He visto a hombres de ciencia llorar ante la belleza de una ecuación, a artistas perder la fe por amor a la forma, a políticos rezar en secreto. Todos, de algún modo, buscan el mismo centro. Lo llaman de distintas maneras, pero el impulso es el mismo: regresar a algo que dé sentido. He comprendido que no existen los incrédulos verdaderos. Existen almas heridas, cansadas de no encontrar coherencia entre la palabra y la vida. La fe no es una doctrina que se impone, es una llama que se transmite. Se enciende en quien observa una vida encendida. Por eso, cada gesto humilde vale más que 1000 discursos. He aprendido que cuando alguien ama de verdad, aunque no hable de Dios, ya lo está mostrando. Dios no necesita propaganda, necesita testigos silenciosos. Hay días en que me duele la distancia entre las generaciones. Los jóvenes miran con desconfianza lo que llamamos espiritual, y los mayores no entienden el lenguaje nuevo. Pero Dios atraviesa todos los lenguajes. Él no está en las formas, sino en la intención. A veces un silencio compartido une más que cualquier oración aprendida, porque lo divino se reconoce por su hondura, no por su forma. He sentido que el mayor pecado de nuestra época no es la indiferencia, sino la distracción. El alma se distrae tanto que ya no percibe lo que tiene delante. Se entretiene en la superficie, pero teme la profundidad. Y sin embargo, es allí donde todo se revela. Cuando el alma se atreve a entrar en su propio silencio, el miedo se disuelve, la herida se ablanda, la esperanza renace. He aprendido que la oración no siempre tiene palabras. A veces basta con respirar y recordar que existimos por gracia. Cada respiración es un acto de fe, aunque no lo pensemos. Vivimos sostenidos por una presencia que no exige, solo ofrece. El aire que entra y sale de nuestros pulmones es ya una forma de oración. Occidente teme hablar de Dios porque teme rendirse, pero no hay rendición más dulce que la de quien comprende que no puede controlarlo todo. He visto a hombres fuertes quebrarse ante una pérdida, y he visto a esos mismos hombres renacer más humildes, más reales. En ese quebranto se revela lo sagrado, no como un castigo, sino como un despertar. He caminado entre ruinas antiguas, las columnas caídas, las piedras gastadas, las inscripciones borradas. Allí uno entiende que nada humano es eterno. Y sin embargo, el aire que pasa entre esas ruinas parece más limpio, más sabio. La historia nos enseña que todo lo visible se desgasta, pero lo invisible permanece. La bondad no se oxida, la ternura no se destruye, la fe no se apaga. Se esconden, sí, pero permanecen. He sentido también que el alma del mundo necesita reconciliarse consigo misma. Durante siglos ha buscado dominar, conquistar, imponer. Tal vez ahora deba aprender a cuidar. El poder sin compasión ha dejado heridas profundas. Pero el amor, aunque llegue tarde, siempre sana. Quizás el nuevo centro del mundo nazca de esa curación silenciosa, de esa reconciliación interior. A veces pienso que el futuro de la humanidad depende de la capacidad de volver a escuchar, no las voces que gritan, sino las que susurran, escuchar la tierra, el agua, el viento, los latidos de los otros, escuchar incluso el propio dolor sin querer taparlo. En esa escucha se revela Dios, no con truenos, sino con presencia.
He comprendido que no hay verdadera fe sin asombro. Cuando el alma deja de maravillarse, se marchita. Por eso, cada amanecer, aunque parezca igual al anterior, es una nueva oportunidad para creer. La creación sigue hablándonos con paciencia. No grita, no se impone, solo muestra y espera que el corazón vuelva a mirar. El mundo podrá perder su centro, pero no puede perder la posibilidad del regreso. Siempre hay camino para quien detiene su paso y recuerda, porque lo divino no se aleja, solo espera. Y cuando el alma, cansada de buscar, se sienta en silencio, allí, sin darse cuenta, ya ha llegado. He sentido que cada época lleva en sí misma una nostalgia que no sabe nombrar. En este tiempo, esa nostalgia se ha vuelto un rumor constante. Está en las conversaciones que buscan sentido sin pronunciar la palabra fe, en los libros que tratan de llenar el vacío con ideas, en los ojos de quienes, aun sin saberlo, buscan algo que no se compra. Esa nostalgia es la huella que deja Dios cuando el corazón se aleja, no como reproche, sino como llamada, una llamada silenciosa que se escucha mejor cuando la vida deja de correr. He comprendido que lo que el mundo llama progreso no siempre significa crecimiento. La técnica avanza, pero el alma a veces retrocede. No porque el conocimiento sea malo, sino porque se ha separado de la sabiduría. Saber no es comprender. Comprender no es dominar. El alma no necesita entenderlo todo para estar en paz. Solo necesita confiar. La fe no se opone a la razón, la contiene. La razón sin fe es un edificio sin cimientos. La fe sin razón es una lámpara sin aceite. Solo juntas pueden sostener la claridad del espíritu humano. He visto cómo la humanidad se acostumbra a vivir sin espera. Todo se ofrece al instante, todo se agota al instante. El deseo ha dejado de ser camino para convertirse en consumo. Pero el alma no se alimenta de inmediatez, el alma se alimenta de presencia, y la presencia se construye despacio. Cuando el hombre deja de esperar, deja de orar, porque orar es esperar con amor, no con impaciencia, es mantenerse abierto a lo que no se controla. Hay noches en las que miro las luces del mundo desde la ventana de mi habitación. Pienso en las vidas que laten detrás de cada punto luminoso, en los temores, en las búsquedas, en las preguntas que no se dicen. Entonces oro sin palabras y pido a Dios que cada una de esas luces encuentre su calma. Que cada corazón aprenda a escuchar su propio silencio, aunque sea un instante, porque ese instante basta para recordar quién sostiene todo. He aprendido que el dolor, cuando se acepta, no destruye, transforma. Ninguna herida bien mirada se pierde. Cada una guarda una enseñanza, una invitación a mirar más hondo. He acompañado a tantos que han sufrido y en cada uno he visto cómo, al final, el sufrimiento se convierte en semilla de compasión. Solo quien ha conocido la oscuridad puede entender la ternura. Solo quien ha llorado puede ofrecer consuelo. El mundo, en su ruido, teme hablar de sufrimiento. Prefiere distraerse, adornar, ocultar. Pero sin sufrimiento no hay profundidad. No se trata de buscarlo, sino de no huir cuando llega. Porque Dios se revela más claramente en lo que no controlamos, en el fracaso, en la fragilidad, en la pérdida. Ahí se manifiesta la humildad de lo divino, que no necesita grandeza para mostrarse. He sentido que el gran desafío de este tiempo no es creer o no creer, sino aprender a permanecer. Permanecer en medio de la confusión, en medio del cansancio, en medio del silencio que a veces parece vacío. La permanencia es una forma de fe. Es decirle a Dios con la vida, sigo aquí aunque no entienda. Esa fidelidad sin ruido sostiene al mundo más que todas las declaraciones. A veces pienso que el alma moderna vive exiliada de sí misma. Busca sentido en todas partes, menos dentro.
Se multiplica en fragmentos, se dispersa en pantallas, se agota en lo inmediato. Pero dentro sigue la misma quietud que en los comienzos. Dios no se ha movido, solo nosotros hemos girado en torno a nuestras propias sombras. He aprendido que no hace falta recorrer el mundo para encontrarlo, basta cerrar los ojos y callar. He visto en el rostro de los pobres una sabiduría que el poder no conoce. Ellos no tienen tiempo para filosofar, pero entienden la vida desde la necesidad. Saben agradecer lo mínimo, saben compartir lo poco, saben rezar sin palabras. En ellos he visto la pureza del Evangelio que a veces se pierde entre tantas interpretaciones. Lo divino se refleja en la sencillez, no en la abundancia. El que tiene poco aprende a mirar mejor. He comprendido que la esperanza no depende de los resultados, sino de la dirección. No importa cuánto se tarde mientras el alma camine hacia la luz. El tiempo de Dios no se mide en horas, se mide en profundidad. Y esa profundidad solo se alcanza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Cada paso que damos hacia adentro es un regreso al origen. He pensado mucho en la palabra verdad, en cómo se ha usado para justificar, para dividir, para imponer, pero la verdad de Dios no se defiende con fuerza, se revela con amor. No busca ganar, busca sanar. Es una verdad que no grita, que no hiere, que no se impone, se acerca, toca, restaura. Por eso creo que el mundo no necesita más certezas, necesita más misericordia. Solo la misericordia puede sostener lo que el juicio destruye. He aprendido que lo divino no está en las alturas, sino en la hondura. Cuanto más se desciende, más clara se vuelve la presencia. Dios no se oculta en el cielo, se esconde en la tierra, en la mirada cansada, en el gesto de quien perdona, en el silencio de quien ama sin esperar. El cielo comienza en cada acto humilde. He visto cómo el alma humana, cuando se detiene y mira atrás, descubre que nunca estuvo sola, que incluso en los momentos más oscuros había una mano invisible que sostenía. No lo entendemos en el instante, pero con el tiempo la memoria se vuelve luz. Y en esa luz lo que parecía pérdida se transforma en camino. He comprendido que el mundo no tiene centro porque cada uno ha querido ser su propio centro, pero el alma humana no fue hecha para girar sobre sí misma, fue hecha para girar alrededor del amor. Solo cuando amamos algo más grande que nosotros, el eje se restablece. Por eso creo que el futuro de Occidente no depende de sus estructuras, sino de su capacidad para volver a amar. Amar sin poseer, sin dominar, sin temer. He sentido en mi propia carne que la fe no es un refugio, es una travesía. A veces dulce, a veces árida, pero siempre viva. En esa travesía uno aprende a mirar distinto, a escuchar distinto, a esperar distinto. Cada día trae su propio llamado, su propio paso hacia lo eterno. Y aunque el mundo gire sin rumbo, el alma que confía siempre encuentra su dirección. Así he aprendido a caminar despacio, sin urgencia, dejando que el silencio me enseñe lo que las palabras no alcanzan, porque al final solo el silencio sabe pronunciar el nombre de Dios sin pronunciarlo. En ese silencio el mundo encuentra su centro invisible, el mismo que siempre estuvo esperando ser recordado. Que el Señor bendiga este instante de calma. He comprendido que todo lo que el hombre busca afuera ya está escrito dentro, que no hay viaje más largo que el regreso a lo que siempre fue. He visto al mundo moverse, transformarse, caer y levantarse, y he sentido que cada caída encierra una semilla de humildad. Nada se pierde del todo cuando se entrega a la mirada de Dios. Incluso la ruina puede volverse oración si se acepta con ternura. He aprendido a agradecer por lo que duele, porque lo que duele purifica. Agradecer por lo que se va, porque lo que se va enseña desprendimiento. Agradecer por lo que permanece, porque en lo que permanece respira Dios.
Hay una sabiduría que no se aprende en los libros ni en los templos, sino en el silencio de las manos vacías. Cuando ya no queda nada que ofrecer, solo queda el corazón, y eso basta. He caminado por el mundo y cuanto más veo, menos necesito explicar. Todo se simplifica en el amor. Amar es la única certeza que no se deshace con el tiempo. Amar sin exigir, amar sin poseer, amar porque sí. He comprendido que ese es el lenguaje de Dios, un lenguaje que no se escucha con los oídos, sino con la vida. He sentido que la historia no termina ni comienza, solo continúa, como un río que sigue su curso más allá de las fronteras del pensamiento. Lo que hoy parece caos será memoria algún día. Lo que hoy duele se volverá semilla. La paciencia de Dios atraviesa los siglos como una respiración que nunca se corta. Por eso, aunque el mundo se disperse, lo divino permanece, sosteniendo cada fragmento con la misma suavidad con que el viento sostiene una hoja. He visto morir a muchos y nacer a muchos más. En ambos momentos, el mismo misterio, la misma presencia que abraza, que recibe, que no pregunta. El alma vuelve a su origen sin ruido, como el agua que regresa al mar. No hay pérdida en esa entrega, solo plenitud. Quien ha vivido con amor no teme al final, porque el amor no termina. He comprendido que no hay noche tan oscura que impida al corazón recordar la luz. Aunque el mundo olvide su centro, la luz no se apaga. Permanece bajo la ceniza, esperando una brisa que la despierte. A veces basta una mirada, un perdón, un gesto de compasión. Dios se manifiesta en esas grietas, no en los tronos. Todo lo que se abre, incluso una herida, puede ser lugar de encuentro. He aprendido que el silencio no es ausencia, sino plenitud que ya no necesita hablar. Al principio asusta, luego sostiene. En el silencio se disuelven los juicios, se aquietan los pensamientos y el alma vuelve a su raíz. He sentido esa paz muchas veces en la oración solitaria, cuando el corazón ya no pide, solo respira. En ese momento todo tiene sentido, no porque lo entendamos, sino porque dejamos de resistir. He descubierto que lo más divino en el hombre no es su fe, sino su capacidad de volver a empezar, caer, levantarse, volver a creer. Cada regreso es un milagro silencioso. El alma que insiste en confiar cuando todo parece perdido es el verdadero templo donde habita Dios. Allí no hay ornamentos, ni himnos, ni jerarquías, solo la certeza de que lo eterno no se apaga con el cansancio. Occidente se ha quedado sin centro visible, pero no sin corazón. Aún late, aún busca, aún puede aprender a escuchar. No es el fin, es un paso. Toda civilización pasa por su noche para descubrir la verdad del amanecer. Tal vez este tiempo no sea un derrumbe, sino una purificación, un despojo necesario para volver a lo esencial. Cuando todo lo superfluo cae, queda la raíz, y en la raíz siempre está Dios. He sentido que el alma del mundo necesita reposar, no avanzar, no conquistar, no demostrar, solo reposar, como la tierra después de la lluvia, como un corazón que ha amado demasiado y necesita callar para volver a latir. En ese reposo se prepara la nueva vida, no con ruido, sino con calma. He aprendido que la paz no llega desde afuera, brota cuando dejamos de luchar contra lo que somos, cuando aceptamos nuestra fragilidad como parte de lo sagrado. El hombre que se reconoce pequeño ya no teme, porque sabe que no está solo, que su debilidad es el lugar donde Dios se hace fuerte. La fe verdadera no elimina el miedo, lo abraza hasta que se disuelve. He comprendido que lo divino no se mide por lo extraordinario, sino por lo constante. Dios está en lo que se repite sin aburrir, en lo que sostiene sin exigir, en el pan compartido, en la voz que consuela, en la mirada que perdona. Esa presencia humilde es el centro invisible del mundo, y aunque el mundo no lo vea, todo gravita en torno a ella.
He sentido que el tiempo se ablanda cuando uno aprende a confiar. Ya no pesa, ya no hiere, se vuelve espacio para agradecer. Cada amanecer, cada paso, cada encuentro, cada silencio. La gratitud es la forma más pura de oración. No pide, no exige, solo reconoce. Y en ese reconocimiento el alma descansa. He visto cómo incluso el desierto florece cuando se lo deja en paz. Así es también el corazón humano. Basta una gota de fe para que brote la vida donde parecía no haber nada. Por eso, aunque el mundo cambie, aunque las formas se pierdan, el milagro sigue ocurriendo, en lo pequeño, en lo oculto, en lo que nadie celebra. He aprendido a bendecir el paso del tiempo, porque cada año deja una huella de misericordia. Lo que antes dolía, hoy enseña. Lo que antes pesaba, hoy sostiene. La memoria de lo vivido se convierte en oración silenciosa, y en esa oración la vida se vuelve una sola cosa con lo eterno. He comprendido que no hay distancia entre el hombre y Dios, solo distracción. Cuando el alma recuerda, la distancia desaparece. En ese recordar todo se reconcilia. La historia se vuelve oración, el dolor se vuelve semilla, el silencio se vuelve presencia. Ahora, al final del camino, miro el mundo con ternura, no con juicio, no con temor. Lo miro como se mira a un hijo que crece y tropieza, sabiendo que el amor lo acompañará siempre. Porque Dios no abandona su creación, la sostiene incluso cuando parece perderse. Y así, en esta quietud que no es final sino regreso, dejo que el alma se funda con el silencio. Todo lo que fui, todo lo que aprendí, todo lo que amé, se entrega sin resistencia. La historia continúa, pero el corazón reposa. La paz del Señor permanezca en todo lo que existe, que el silencio vuelva a ser hogar y que aunque el mundo ya no tenga centro, cada corazón recuerde que Dios nunca dejó de serlo